De la Municipalidad de Guayaquil, que está presente desde el día de ayer por estos 15 días, y toda la delegación de profesionales que vienen y han venido a compartir sus conocimientos, sus experiencias, sus debilidades y fortalezas. También queremos saludar al doctor Joshua Kulkai, como director distrital del Cantón Ambato del Ministerio de Salud Pública, así como también al doctor Patricio Mayorga, como presidente del Colegio de Médicos de Tungurahua. A ustedes, queridos profesionales de la salud que nos acompañan en este auditorio, así como también saludar a ustedes, queridos participantes en forma virtual a nivel nacional, que están siguiendo este congreso médico, este primer congreso médico a nivel nacional sobre COVID, que ustedes gentilmente se han inscrito por estos 3 días, así que bienvenidos y muchas gracias por su concurrencia. Sí, efectivamente, por las circunstancias difíciles que todavía estamos viviendo en la provincia de Tungurahua en tema de la salud, en tema de la afectación de la salud de nuestros conciudadanos de Tungurahua, así como también por múltiples fallecimientos que hemos tenido, y ahora mismo muchos pacientes que estamos teniendo en los centros hospitalarios de la provincia de Tungurahua. Hemos realizado esta gentil invitación para que la señora abogada Cintia Viteri, como alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, nos pueda colaborar con esta visita médica, con esta misión médica, para compartir con nuestros profesionales de la salud de Tungurahua, con nuestros médicos que están trabajando a diario las 24 horas, dando vida, dando salud a nuestros conciudadanos, y podamos enriquecerse. Y claro, eso no lo queremos hacer solamente aquí en Tungurahua, sino queremos hacer a nivel nacional, junto con ustedes, queridos participantes del Congreso. Así que con estas palabras dejamos inaugurado este evento, aspirando de que sea de provecho, de conocimientos, de aprendizaje y de servicio hacia la comunidad. Buenas tardes. El trabajo conjunto de las diferentes instituciones públicas hacen posibles resultados exitosos, y hoy estamos seguros que la Minga por la Salud va a ser exitosa para la provincia de Tungurahua. Escuchemos al doctor Joshua Kulkai, director distrital del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Señor prefecto, doctor Manuel Caizabanda, prefecto de la provincia de Tungurahua, señora viceprefecta Zaida Hay, doctor Iván Barreto, líder del grupo médico de la Brigada de la Ilustre Municipalidad de Guayaquil, doctor Patricio Mayorga, presidente del Colegio de Médicos de Tungurahua, compañeros médicos, ciudadanía, compañeros del Ministerio de Salud Pública, sean todos ustedes bienvenidos a esto que es la característica de Tungurahua y cada uno de sus 9 cantones. La ciencia y la excelencia como idioma único en el tratamiento, no solo para el COVID-19, sino para todas las enfermedades que atañen a nuestra población. Cuando este proyecto nacía, desde la iniciativa del señor prefecto y con la colaboración de la doctora Cintia Viteri, alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, el Ministerio de Salud Pública estaba atento. Quizás hemos levantado todos los cercos epidemiológicos que hemos podido, hemos hecho el mayor número de búsquedas activas que hemos podido, hemos realizado por número per cápita el mayor número de pruebas PCR para la población, pero quizás no se había cruzado por la cabeza invitar a nuestros hermanos de Guayaquil, a sus héroes, y ese es un mérito totalmente suyo, señor prefecto, que estamos convencidos nace del amor que usted siente por su tierra, que al momento dirige con excelencia. El Ministerio de Salud Pública evocó la petición de que estas conferencias sean integradas dentro de un congreso que le pueda servir a todos los profesionales de la salud, ya sean del Ministerio de Salud Pública, de la Red Complementaria de Salud, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que sea complementada con horas en la plataforma
virtual del aula que posee el Honorable Consejo Provincial de Tungurahua, porque pensamos también que el médico es aquel profesional que quizás nunca deja de aprender. Es ese profesional que día a día tiene que renovar el conocimiento. Es aquel profesional que con mucho esfuerzo, esmero y trasnoches aprendió algo en el 2008 y hoy, en el 2020, la evidencia científica dice que debemos hacer las cosas de otra manera. Y quizás lo que hoy aprendemos y lo que hoy es cierto, mañana sea falso y obsoleto. Es por eso que la constante capacitación, la constante creación de congresos, de seminarios, de actualización, Carlitos, aprobado, por favor. sean prioridad para todas las autoridades, los de elección popular, los gubernamentales. Entender que el profesional de salud, como muchas veces lo decimos, no solo es paracetamol. Es un profesional que muchas veces renuncia al calor de su hogar. Es un profesional que renuncia a sus horas de sueño porque quiere estar al día actualizándose. Sabemos de la situación económica del país. Sabemos de la priorización de gastos que realizan muchos de nuestros profesionales al momento de administrar su economía. Porque nuestros profesionales también saldan cuentas, también tienen gastos, también tienen familias. Esta es una forma de retribuir en un trabajo conjunto entre el Honorable Consejo Provincial de Tungurahua y el Ministerio de Salud Pública a los profesionales que por más de 130 días de pandemia han estado en primera línea. Un congreso sobre el COVID-19 totalmente gratuito, con acceso online, que certificará aval académico y horas curriculares que servirán en la posterioridad cuando hayamos superado la pandemia para poder participar para un posgrado. Evocamos a las autoridades correspondientes que la preparación que están llevando hoy en día nuestros profesionales, el día de mañana no se queden en un esfuerzo vano, que esas horas que van a dedicar en este congreso, el día de mañana cuenten al momento de capacitarse, al momento de participar por un posgrado, que se abran más plazas. El doctor Barreto hoy lo decía con mucho acierto. Sabemos que más ventiladores de una unidad de cuidados intensivos no nos va a ayudar a derrotar el COVID. El COVID se lo derrota en territorio, en la primera línea, en la atención primaria de salud. Pero aún así, cuando tuviésemos 100, 200, 500 ventiladores para armar un mega hospital, nos sigue faltando el talento humano. Nos siguen faltando más intensivistas, más licenciadas preparadas en unidad de cuidados intensivos, más médicos residentes. Esta constante formación, esta constante búsqueda del conocimiento por la que siempre se ha caracterizado Tungurahua, por la que hoy nos informaban cerca de 2.500 personas están conectadas, no demuestra más que el interés sincero, que el amor por la profesión que tienen cada uno de los profesionales hoy conectados, que pese a la situación que atraviesa el país, siguen prestos a formarse, siguen prestos a obtener conocimiento, siguen prestos a ser los mejores médicos que un ciudadano pueda buscar y encontrar en uno de nuestros hospitales. Dios les pague por estar conectados, Dios les pague por seguir buscando el conocimiento, la excelencia académica. Desde Tungurahua para el mundo decimos que Tungurahua no se rinde y que este sea el primero de muchos congresos a nivel nacional para que no solo los médicos de Tungurahua, sino de todo el Ecuador puedan capacitarse, puedan certificar, puedan acceder gratuitamente a un congreso en este que ha sido uno de los años más duros para la profesión médica, para la profesión de enfermería, para todos los profesionales de la salud. Señoras, señores, buen día. El Colegio de Médicos de Tungurahua ha estado presente desde el inicio de esta pandemia en el acompañamiento profesional para guiar la toma de decisiones de nuestras autoridades. Es por ello que quiero invitar en esta inauguración a que escuchemos al doctor Patricio Mayorga, presidente del Colegio de Médicos. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Doctor Manuel Caizabanda, prefecto de la provincia de Tungurahua. Licenciada Elsa Hay, viceprefecta. Doctor Iván Barreto,
coordinador de la brigada del municipio de Guayaquil, doctor Yosa Culcay, director distrital. Para el Colegio de Médicos es un privilegio y es un deber y una obligación el estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Nuestra profesión nos hace ver que solamente el rigor científico, el caminar junto a la ciencia, el aplicarnos, el estudiar, el revisar, el trabajar, en este sentido ha permitido que podamos resolver muchas dolencias y muchos sufrimientos de nuestros pacientes. Como se ha dicho muchas veces, estamos cursando una época muy difícil, pero solamente el trabajo mancomunado, el trabajo en equipo, ¿sí?, dejando a un lado toda cuestión política, toda cuestión económica, dando todo el apoyo al bienestar de la población, que es un valor invaluable, tenemos que salir adelante. Vamos a iniciar este congreso virtual de 40 horas de valor curricular que va a abordar muchos temas del COVID-19, desde su etiología, su estructura, su comportamiento clínico, su diagnóstico. Vamos a tocar el tema de la medicina ancestral, que es muy importante. Vamos a hablar sobre las probables vacunas, sobre el progreso en la inmunización y en la plataforma virtual vamos a analizar protocolos, recomendaciones y procesos que tenemos que saber como médicos y como personal sanitario para ir resolviendo y ayudando en esta patología tan grave que estamos enfrentando. Se realizará una evaluación posterior y se emitirá el certificado. Bienvenidos, Tungurahua, los médicos de Tungurahua, el personal sanitario, las autoridades de Tungurahua. Estamos apoyándonos y vamos a ayudarnos en todo momento. Muchas gracias. En nuestro último reporte hemos llegado al límite de cupos asignados para este congreso con un total de 500 participantes. Sin embargo, no hemos querido dejar que nadie se quede fuera de este valioso congreso y es por ello que hemos habilitado nuestra página de Facebook. Estamos como Gobierno Provincial de Tungurahua. Ahí usted solo tiene que llenar el formulario y es parte ya de este congreso a través de diferentes plataformas digitales. En esta tarde este congreso tiene la participación de dos valiosos médicos, el doctor Diego Garzón y la doctora Marcia Masaquiza. Iniciamos entonces este congreso con nuestro primer ponente, para lo cual me voy a permitir dar lectura de su trayectoria profesional. El doctor Diego Garzón realizó su internado rotativo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil. Director de Salud del Centro Buena Suerte, Distrito 09 de 20. Médico general del Centro de Especialidades Santa Rosa de Babahoyo. Médico general en el Centro de Convenciones Temporal por Emergencia COVID-19. Médico general del Hospital Bicentenario de Guayaquil. Médico general de la Brigada Contingente en diferentes ciudades del país por la Alcaldía de Guayaquil. Sus títulos académicos: graduado de médico en la Universidad de Guayaquil, atención soporte vital avanzada por la Heart Association y atención soporte vital básico por la Heart Association. El doctor Diego Garzón abordará dos temas importantes en este congreso: criterios de alta hospitalaria y ambulatoria a pacientes con COVID-19 y criterios diagnósticos y uso de pruebas COVID-19. Demos la bienvenida entonces al doctor Diego Garzón, quien es parte de la brigada de médicos que están ya en la provincia de Tungurahua. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes con todos quienes nos están acompañando el día de hoy. Agradeciendo al honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, agradeciendo a la Alcaldía de Guayaquil, a nuestra alcaldesa Cindy Viteri y igualmente a nuestro coordinador general, el doctor Iván Barreto. Sin más preámbulo, quiero comenzar el día de hoy con dos temas. Dos temas que van de la mano. Vamos a comenzar con el primer tema, que son criterios de alta hospitalaria y ambulatoria en pacientes COVID-19. Dentro de estos criterios de recomendación, me guié por diferentes guías. Las guías, como se podrán dar cuenta, se van a encontrar al final de cada diapositiva, al igualmente en un link.
Ustedes podrán buscar y corroborar aquella información. Esta información es avalada principalmente por lo que es la OMS, también escogí de lo que son de guías protocolares del Ecuador, de Argentina y de Colombia. Espero de que les sea de gran ayuda para todos y cada uno de ustedes para seguir en nuestra formación. Recordemos que el conocimiento siempre tiene que ser compartido. Ok. Existen 2 recomendaciones que se hicieron al inicio en cuanto a los criterios de alta para pacientes COVID-19, guiados por la OMS. Un criterio inicial en el cual fue el 12 de enero y otro criterio final que fue el 27 de mayo. El criterio inicial de lo que es el 12 de enero principalmente se enfocaba en la disminución de los síntomas clínicos del paciente, confirmado, claro está, y al igualmente con 2 pruebas consecutivas RT-PCR durante 24 horas. Realmente, debido a los cambios lineamientos y a la realidad en la cual nos encontramos, se decidió cambiar esta recomendación, dando una recomendación final el 27 de mayo del 2020, el cual, como ven en letra mayúscula, una orientación clínica más exhaustiva. Generalmente, el diagnóstico del COVID tiene que ser netamente clínico. No podemos guiarnos solamente con pruebas de laboratorio. Recordemos que existen los falsos negativos, pruebas que no son ajustadas de acuerdo a la fecha del inicio del cuadro clínico, motivo por el cual la clínica va a ser nuestro pie en cuanto a esto de acá. Tenemos que clasificar 2 tipos de pacientes, los sintomáticos y los asintomáticos. ¿Qué criterios como da de alta como tal en un caso de un paciente COVID-19 con la última recomendación del 27 de mayo? Una orientación clínica más exhaustiva se aplican en todos los casos COVID-19 con independencia del lugar de aislamiento y gravedad de la enfermedad, desde el inicio del cuadro clínico sin la necesidad de pruebas. Quiero que quede bien claro esto. Y en cuanto llegamos a 2 puntos que les había comentado al inicio, los sintomáticos y los asintomáticos. ¿Cuándo consideraríamos una orientación a un paciente asintomático para dar de alta sin la necesidad de pruebas? 10 días después de dar positivo a la primera prueba que se hizo al paciente. Vamos a hacer un ejemplo. Día 1, paciente dice, el 1 de mayo me hice la prueba. Actualmente me encuentro en el día 11, sin síntomas, sin ningún tipo de medicamento el cual me puede enmascarar los síntomas. Este paciente se considera de alta. Paciente sintomático, 10 días antes de la aparición de síntomas y más por lo menos otros 3 días más sin síntomas. Lo voy a explicar en un ejemplo. El ejemplo es bien claro. Si un paciente presenta síntomas durante 2 días, puede ponerse final a su aislamiento al cabo de 10 días que hablamos, más 3 es igual a 13 días. Estos días números 3 son 3 o 72 horas afebriles sin uso de medicamentos del paciente, más 10 días como tal del cuadro del inicio clínico de la enfermedad. Otro ejemplo, un paciente con síntomas durante 14 días puede ponerse fin a su aislamiento más 3 días. Eso quiere decir un total de 17 días. 14 días de inicio de cuadro clínico, 14 días con cefalea, 14 días con diarreas. Se puede aumentar a esto diferentes síntomas, pero recordemos que si el paciente cursa más de lo que son 10 días sin síntomas, a esto le sumamos 3 días más de una forma febril, sin uso de medicamentos en todo momento, el paciente se puede dar fin al aislamiento. Paciente después de fecha de aparición de síntomas. Para un paciente con síntomas durante 30 días, se pone fin a su aislamiento más 3 días. Igual, 33 días después de la fecha de la aparición de los síntomas. Como se dan cuenta al final, se encuentra el link de cada ítem. Ok, los cambios, ¿por qué la Organización Mundial decidió hacer estos cambios? Porque al inicio les pedía durante 24 horas 2 pruebas PCR más desaparición de síntomas y actualmente cambió diciendo que simplemente no necesitas pruebas, pero realmente lo puedes hacer de acuerdo al inicio del cuadro clínico. Por 3 simples ítems que se ajustan mucho a nuestra realidad, que vivimos principalmente en Latinoamérica. Largos periodos de aislamiento con desaparición de síntomas. Esto crea por lo general en los pacientes frustración, crea en los pacientes una alteración psicológica. Pacientes que necesariamente no necesitan mantenerse aislados durante tanto tiempo en una casa debido a que sus síntomas ya han desaparecido, donde durante al cabo de aproximadamente 10
a 3 días. Insuficiente capacidad resolutiva de parte del laboratorio. A esto se ajusta la limitada capacidad de insumos que tenemos en la actualidad de realizar pruebas de laboratorio a todo el mundo y igualmente de la poca capacidad en cuanto resolutiva del laboratorio y la poca personal. Liberación prolongada del virus en torno al límite de detención, con resultados negativos seguidos de pruebas positivas, lo que hace peligrar innecesariamente la confianza del sistema de laboratorio. Son estos tipos de pacientes que al presentar un examen de laboratorio sale negativo y posteriormente llega a salir positivo, el cual el paciente no se explica el motivo por el cual, siendo innecesario. Los riesgos de transmisión. Los riesgos de transmisión van entre 5 a 10 días. El cuerpo comienza a producir los anticuerpos neutralizantes. Existen anticuerpos, se reduce por consecuencia la transmisión. El ARN del SARS-CoV-2 se detecta del 1 a 3 días antes de presentar síntomas, 72 horas antes de presentar síntomas. Por eso ideal en este punto es la prueba de RT-PCR. La carga viral aumenta a su punto máximo durante la primera semana, seguida de un descenso gradual. Por eso los primeros 7 días de cuadro clínico son cruciales para el paciente. En las heces y vías respiratorias inferiores aumenta su punto máximo a partir de la segunda semana. Y existe mayor detención de ARN SARS-CoV-2 en cuanto a mayor gravedad de la enfermedad. Claro, dentro de más grave sea la enfermedad, obviamente mayor carga viral. Dentro de menor carga viral, menor va a ser grave la enfermedad. Esta diapositiva acá la saqué del Ministerio de Salud, donde habla de pacientes hospitalizados sin comorbilidades de inmunosupresión. Los lineamientos son específicos, pero si se dan cuenta, fíjense en este punto. Por ejemplo, 72 horas a febril consecutivas, con una saturación mayor a 96 en la costa y 93 en la sierra, con una evolución de una placa de tórax favorable en aproximadamente 24 a 72 horas, descenso de marcadores inflamatorios como el HDL, PCR, CDK, no presentar comorbilidad que requiera una hospitalización y decisión de un equipo multidisciplinaria aprobada. Más 2 hisopados faringeos en 24 horas. Sin embargo, si se dan cuenta, esto pertenece a una cuestión inicial, la cual habíamos indicado de que es difícil conseguir 2 hisopados en 24 horas en un hospital. Lineamientos específicos en pacientes con comorbilidades e inmunosupresión. Una neumonía alveolar unilobar, sin disnea, con saturación de oxígeno a una frecuencia cardíaca respiratoria normal, una cifra de linfocitos mayor a 1200, disminución del dímero D menor a 1000, transaminasas normales y LDH normal. ¿Cuáles son los criterios de curación hospitalaria? Lo que habíamos dicho al principio, 72 horas de una forma afebril sin uso de antipiréticos, mejorías de los síntomas respiratorios. No se requiere paciente hospitalización en 24 horas y las 2 pruebas RT-PCR en 24 horas. Sin embargo, actualmente, en lo que es en la guía del CEIBER de Colombia, indica que en este medio no se encuentra disponible debido a su costo-beneficio y la realización de pruebas moleculares para reservar su egreso. Indicaciones de signo de alarma a pacientes con sintomatología leve. Todo paciente, vuelvo a recalcar, 72 horas de una forma febril con mejorías de síntomas, con un diagnóstico confirmado como tal, más 10 días sin síntomas, sin uso de medicamentos, se considera que está libre de enfermedad. Todo paciente que ha estado en una unidad de cuidados intensivos, paciente, unidad de cuidados intensivos con mayor gravedad de síntomas, con mayor carga viral, eso quiere decir que hay mayor riesgo de mortalidad. Este tipo de pacientes que han sido netamente afectados por el COVID, puede ser por sus comorbilidades de base, tiene que tener un aislamiento preventivo obligatorio durante 2 semanas luego de la alta médica. Porque estos pacientes van a llegar a la casa, van a llegar a infectar a sus familiares donde no demos las resoluciones, las indicaciones necesarias. No solamente no nos va a llegar nuevamente el paciente, sino nos va a llegar la familia completa. Por eso es importante el aislamiento en este tipo de pacientes de alta hospitalaria en unidades de cuidados intensivos o con criterios de gravedad. El seguimiento de estos pacientes tiene que ser vinculado más que todo con el Sistema Nacional de Vigilancia, mantener la provisión de los servicios y seguimiento al paciente. Se realizan lo que son 4 llamadas al paciente en búsqueda de los síntomas, de la mejoría clínica y del estado general del mismo. A las 48 horas de alta, a los 7 días, a los 14 días y a los 30 días.
El caso de recaída de descompensación, se realiza un reingreso hospitalario. Esta diapositiva que tengo acá es sacada de lo que es de la guía argentina. Esta guía argentina me gusta bastante realmente porque me junta todo lo que habíamos hablado, tanto las pruebas PCR al momento de dar una alta, tanto como los más de 10 días y 3 días de cuadro clínico de una forma sin uso de medicamentos, de una forma favorable, de una forma en la cual desaparecen los síntomas. Tenemos un caso de un paciente COVID-19 con neumonía grave, definido como una neumonía grave es una frecuencia respiratoria mayor a 30, una saturación menor a 90, al igualmente síntomas de distrés respiratorio, una placa de tórax la cual podemos observar con infiltrados multilobulares, bilaterales, pacientes al igualmente con un CURB2, pacientes al igualmente con comorbilidades, pacientes con taquimia, pacientes con disminución, alteración de conciencia, pacientes con marcadores inflamatorios muy elevados, en el cual, si este paciente evoluciona favorablemente, se continúa el aislamiento respiratorio hasta cumplir los siguientes. Al menos 10 días después de la aparición de los síntomas. Al menos 72 horas sin picos febriles y una prueba PCR. Supongamos que este paciente estuvo hospitalizado 30 días. Le sumo 10 días de aislamiento como tal, más 3, 13, más una prueba PCR. Entonces este paciente como tal tendrá un criterio de alta en el cual estuviéramos seguros de que se puede dar una alta de aislamiento. Si es un paciente que no presenta síntomas de neumonía grave y son aislamientos, casos leves, incluso se puede considerar moderados dependiendo del paciente, se tiene que dar de todas formas 10 días, con al menos 72 horas después de la desaparición de los síntomas, pero recuerden que en estos síntomas no quiere decir que por la pérdida del olfato o gusto se los cuenta. Estos no se toman en cuenta por si acaso. Y se otorga el aislamiento sin necesidad de prueba RT-PCR. Realmente, estos tipos de pacientes, lo primordial que tenemos que encajarnos es en el inicio del cuadro clínico. El cuadro clínico va a ser quien nos va a encaminar a qué dirección tomar. La dirección a tomar de un aislamiento como tal, preventivo obligatorio durante 10 días, más 3 días, ¿ya? O un aislamiento con más de 10 días de evolución, de un cuadro clínico de más de 10 días de evolución, con 72 horas de una forma febril, como tal. Dentro de esto siempre hay que tener mucho ojo realmente, porque si no detectamos, y nuestra primera pregunta de cajón siempre tiene que ser la fecha de inicio del cuadro clínico, podemos fallar en todo, y este paciente lastimosamente, por nuestra mala indicación, por nuestra mala supervisión, por nuestra mala anamnesis, el paciente va a llegar a contagiar en casa. Porque recuerden que estos criterios de alta como tal o curación de los pacientes se dan más que todo de una forma clínica exhaustiva. Por eso es importante que se recalque con los pacientes todo lo que son las pruebas que vamos a hablar a continuación. Sin más preámbulo que decir, quiero terminar con esta frase. Un buen médico trata a la enfermedad, pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Esto tiene que ver mucho con el cuadro clínico, porque si nos enfocamos en la enfermedad, más no en la mejoría del paciente, vamos a fallar en nuestro diagnóstico, realmente. Y esta es una foto de todo nuestro equipo contingente aquí en la ciudad de Ambato. Muchísimas gracias. Actualmente vamos a hacer una ronda de preguntas con los Zoom viewers. Me están filtrando las preguntas. Vamos a esperarnos unos 5 minutos aproximadamente para que puedan tipear sus preguntas y entonces contestaremos con todo gusto. Tenemos una pregunta de Doménica Quiroz que indica ¿cuánto es el tiempo de inmunidad que adquiere un paciente que ya pasó por COVID-19? El tiempo de inmunidad lo voy a explicar en la siguiente presentación. Esto tiene que ver mucho de la mano de las pruebas. El tiempo de inmunidad depende. ¿Depende de qué? De la gravedad del cuadro clínico con la cual padeció la enfermedad, si fue leve o grave. Por lo general, lo que es una prueba IgM, como tal,
tiene un periodo como tal de presencia de una prueba de anticuerpos de aproximadamente unas 3 semanas. Mientras que una prueba IgG puede durar hasta 90 días. Por eso es importante no confiarnos realmente en que porque ya me contagié, no quiere decir que me puedo volver a nunca más contagiar. Porque recordemos que no está todo entredicho en esta enfermedad. Y lo que es la enfermedad COVID, ha habido casos, se han reportado, vivencias también de ustedes seguramente, en el cual les llegan pacientes que se han enfermado en la fecha de abril y actualmente en esta fecha de agosto vuelven a presentar síntomas, pero no de una forma grave, sino más leve, pero no por eso dejan de contagiarse nuevamente. Así que en la inmunidad, hasta el momento, en una respuesta neta, le digo que es temporal, de aproximadamente unos 90 días. Tenemos una pregunta de Cristian Aguilar, el cual indica a los cuántos días después de un contagio se debe realizar la prueba PCR. Esto también lo vamos a explicar en la siguiente presentación. Lo que es la prueba PCR, a los cuántos días después del contagio. Vamos a poner 2 escenarios. Cristian, tenemos un escenario trágico y uno común. Un trágico, tu familiar falleció aproximadamente una semana y tú estuviste a cargo de él. Si tú te realizas una prueba PCR sin presentar síntomas, pero con un indicador de un fallecido directo, familiar tuyo, el cual estuviste a cargo, es muy posible de que, recuerda que te comenté, la PCR te puede servir 72 horas antes hasta 7 días después del inicio del cuadro clínico. Así que tu punto de partida va a ser 3 días antes de que presentes síntomas, 7 días después. Pero sin embargo, para realizar una PCR existen criterios. La prueba de RT-PCR no se realiza en cualquier punto de la enfermedad, ¿ya? Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que la RT-PCR es la prueba más sensible y más específica que podemos hacer. El problema de todo esto que tenemos es que la dificultad de conseguir una prueba a nivel del sistema público y el costo realmente, que es muy elevado, entre aproximadamente $80 hasta $120. Y aparte de eso, súmale las 72 horas de espera en tener un resultado. Así que una prueba PCR, como digo, sí te ayuda como tal a diagnosticar, pero recuerda que diagnosticar la enfermedad no cambia el transcurso de la enfermedad.